¿Sabías que los bioplásticos están cambiando completamente la economía circular? Sí. Pues bienvenidos al podcast Hablemos de Bioplásticos, este podcast de Biointelectus, donde vamos a hablar todos los temas relacionados con los bioplásticos, ¿no? Desde cómo cambian la vida de los consumidores, la vida de las empresas, cómo los productos en general que normalmente frecuentamos son totalmente diferentes. En este episodio vamos a desentrañar todos los secretos sobre la economía circular y por qué los bioplásticos son importantes en esto. Platicaremos de cómo estos materiales son nuevos y cómo se están incorporando en nuestra vida diaria. También vamos a hablar sobre las ventajas de la sustentabilidad, si son compostables o no. Y sobre todo, hablaremos de algunos casos de éxitos, de cómo algunas empresas han llegado a una economía circular gracias a los bioplásticos. Pues prepárate porque este episodio es justo para estas personas que quieren aprender sobre economía circular y tienen su inquietud sobre los bioplásticos. Bienvenidos. Les traigo una gran noticia y les traigo grandes cambios en esta nueva temporada, ¿no? Para aquellos que ya nos siguen, saben que el último episodio que subió hicimos el cierre de la temporada 1, que se llamaba ¿Qué está pasando en el mundo de los bioplásticos? Y en esta segunda temporada le hemos titulado Un bioplástico para cada uno de nosotros. Tendremos una dinámica diferente, donde justo en cada episodio vamos a hablar sobre una industria específico. Si a ti te gusta la industria del envase, de los alimentos, de los textiles, de la moda, de los automóviles, hay un bioplástico para cada industria. Y otro gran cambio es que tenemos un nuevo co-host, ¿no? Xavi, para aquellos que ya la recuerdan, estuvo con nosotros en un episodio especial donde justo hablamos un poco de algunas noticias de economía circular, pero en esta temporada se queda para todos los episodios. Xavi, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Vic. Muy bien, muy emocionada. Gracias por la invitación. Y pues nada, feliz de estar siguiendo hablando de los bioplásticos. Cuéntale a la audiencia un poquito más sobre ti, quién es Xavi, qué relación tiene con los bioplásticos, cómo ha sido tu relación con Biointelectus. Pues me incorporé con ustedes en Meditelectus hace un poquito más de 2 años. Me acabo de titular de Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Muchas felicidades. Gracias. Y pues nada, los bioplásticos, la verdad, justo desde que entré me apasionaron mucho. Creo que son clave para justo una transición para beneficiar al planeta. Y nada, un poquito más de mí, me encantan los deportes, me encanta el fútbol y el ambiente sobre todo. Excelente, Sai. No, pues muchas felicidades por tu titulación. La verdad ha sido un placer trabajar contigo desde el inicio. Para todos aquellos que ya siguen el podcast, ya me conocen, yo soy Víctor Antonio, soy co-host de este episodio y de este podcast y soy fundador de la startup Biointelectus, ¿no? Nos dedicamos 100% a hablar de bioplásticos, formular bioplástico y crear productos de estos materiales, ¿no? Este episodio lo hemos titulado Cerrando el ciclo de vida de los materiales, el impacto de los bioplásticos en la economía circular. Y Xavi, tú, más que otra persona que yo conozco, estás súper metida en la economía circular. Te ha tocado proyectos de energía, proyectos de materiales, proyectos de desperdicio, proyectos de embotelladoras. Cuéntales un poquito a la audiencia qué es la economía circular y por qué nosotros como mortales del día a día, o sea, como personas de la sociedad, nos debería empezar a llamar la atención este término. Sí, bueno, casi en todas las empresas tienen como una línea de producción pues lineal, ¿no? Entonces, tú agarras recursos naturales de la naturaleza, los procesas, pasa todo eso y llegan al consumidor y lo desechan. Entonces, pues casi esa línea la utilizan todos. Y ahora lo que quiere hacer la economía circular es cambiar un poquito la vida útil al final, que no sea un desecho solamente de que compras un teléfono, lo utilizas, se te rompe o ya sale uno nuevo y lo desechas, sino poder como reintegrarlo a esta cadena y poder aprovechar justo esos recursos. Entonces, bueno, creo que en el tema de los bioplásticos, pues son clave para esta transición. En donde estás aprovechando los residuos agroindustriales de este sector agroindustrial para poder, como materia prima y poder crear bioplásticos. Claro, sí, y es que la economía circular tiene como objetivo justo quitarnos esa dependencia de seguir extrayendo recursos, ¿no?
Y piénsalo en todos sentidos, ¿no? Si tú produces papel, pues hay que quitarte esta necesidad de estar constantemente talando árboles, ¿no? Si tú produces combustibles, quitar esta necesidad de estar extrayendo petróleo, refinándolo. Si produces plástico, igual, ¿no? Entonces, ese es uno de los pilares principales de economía circular. O sea, bajar la necesidad de estar extrayendo recursos nuevos, recursos vírgenes y tratar de aprovechar lo que ya existe, un desperdicio. Y el otro pilar, obviamente, de la economía circular es tratar de reducir el desperdicio que existe, ¿no? Como bien lo explicaste, es genial. Entonces, yo extraigo recurso, produzco y después la basura se acumula. Y claro que han visto, todo el mundo ha visto al día de hoy ya fotografías de océanos así con un montón de basura, de, del problema que hay como de textiles, del problema que hay de acumulación. Y entonces, la economía circular justo busca eso. Vamos a evitar consumirnos el planeta, ¿no? Y también vamos a evitar reducir desperdicios, ¿no? Y como tú lo mencionaste, claro, los bioplásticos son claves, son instrumentos, yo siempre digo que son punta de lanza, ¿no? Porque claro que la economía circular tiene muchos otros aspectos, muchos otros verticales, pero los bioplásticos permiten, sin duda, ser el primer paso para entender estos conceptos. Y te digo que es bien interesante que no solo tiene impactos en el medio ambiente, sino también puedes, o sea, tiene impactos positivos económicamente. O sea, le puede ayudar a tu empresa a ahorrarse dinero. Claro, y es parte de las dudas principales que siempre me hacen, y es una de las razones por las que hacemos este podcast, ¿no? Justo abrir conversación, ¿no? De, ok, ¿cómo podría funcionar, ¿no? Entonces, el hecho de que se llame Hablemos de Bioplásticos se trata de eso, no se trata de, te enseño sobre esto, te enseño a producirlo, sino tratar de abrir esa conversación, porque es la duda que comúnmente nos llega, ¿no? O sea, en todo el trabajo que hacemos de Intellectus, sobre, bueno, ¿y tiene un impacto económico? Sí, por eso se llama economía circular, porque tiene un impacto económico. Deberías poder producir y tener ingresos y crecer económicamente. Entonces, sí es importante. Sí, este, bueno, no sé si quieras hablar un poquito como justo de estos impactos, tanto que tiene positivamente en el medio ambiente, aparte de los que mencionaste, y en la parte económica. Claro, podemos dar un poco de contexto a la audiencia. En esta justa temporada traemos algunos segmentos, ¿no? En donde vamos a hablar sobre los impactos. El primer segmento son los impactos ambientales de los bioplásticos en, en la industria específica. Ahorita estamos hablando de la economía circular. Entonces, claro, podemos entrar ahí, ¿no? Justo a cuáles son los impactos específicos de los bioplásticos en el tema de economía circular. Y creo que podemos abrir justo con el principal impacto, que es sustituir los plásticos convencionales, ¿no? Entonces, Xavi, tú has trabajado con nosotros un montón, o sea, te has visto justo cuánto plástico hemos sustituido. ¿Y qué puedes contarle a la audiencia sobre esto, sobre cómo los bioplásticos pueden empezar a sustituir algunos plásticos convencionales? Pues totalmente es posible. Como todos los impactos de los seres humanos, pues como que ahora sí que nuestra existencia contamina prácticamente. Tal Entonces, cual, sí. justo los plásticos convencionales se obtienen a partir de combustibles fósiles, ¿no? Y esto pues emite muchísimo CO2 y entonces justo lo que quieren hacer estos bioplásticos es reducir esas emisiones de CO2 y aparte, eh, o sea, al final, justo al final de su uso, que no se quede en el ambiente, ¿no? Esto de, no sé, de que las imágenes que ves de que la tortuga tiene incrustado el popote o de las que se quedan los animales atrapados en las bolsas de plástico, justo como este bioplástico, pues es biobasado, es compostable, no generaría ese impacto. Claro, sí, y yo aquí tengo anotado justo cuando estábamos haciendo la preparación para el episodio, es que los tres pilares claves para donde los bioplásticos entran en una economía circular, uno es justo sustituye los productos plásticos, ¿por qué? Porque quitas un producto que tiene una naturaleza lineal, o sea, aunque haya mucho, digamos, insumos y estén enseñando constante reciclaje y haya iniciativas de reciclaje de plásticos, la verdad es que un plástico sea reciclado es muy limitado. Entonces, después de décadas, y todo el mundo seguramente ha escuchado de que reciclen plásticos, después de décadas, el porcentaje de plástico reciclado es un 10% aproximadamente. Entonces, los bioplásticos sustituyen este material, que es un material de naturaleza lineal, que tienes que seguir extrayendo petróleo, refinándolo, y al final tiras y acumulas. Entonces, ese es el gran pilar donde puede impactar en la economía circular. Entonces, vamos a reemplazar un producto
lineal por un producto circular, que es la naturaleza del plástico. Y justo, ¿qué lo hace circular? Pues lo acaba de decir perfectamente, ¿no? Como esta segunda y tercera virtud en la parte de la economía circular es pues, que es biobasado. Esto quiere decir que se obtienen recursos renovables. Y por último, es que reduce la huella de carbono. ¿Por qué? Porque tiene planeado o está diseñado para que la naturaleza se pueda reincorporar al medio ambiente, ¿no? Entonces, no sé, a mí me encanta siempre hablar de los bioplásticos, siempre me encanta hablar de la economía circular, pero ¿cómo podemos hacer, o más bien, cómo te enfrentas tú el día a día para explicar a las personas que los bioplásticos tienen impactos positivos en la economía circular? Porque antes de que contestes, creo que hoy en día las personas ya más o menos entienden la economía circular, qué es y la importancia, pero a veces es difícil entender a los bioplásticos. Entonces, ¿cómo te topas tú al día a día en estos casos? ¿Cómo le explicas a tus colaboradores, compañeros, etcétera? Pues es difícil. O sea, desde el principio, o sea, comparar un bioplástico con un plástico y que ellos vean o sea, como más allá de o sea, de que, bueno, el bioplástico sí viene de recursos pues, como Renovables. ajá, renovables y al final no va a tener tanto impacto. Pero lo estás comparando y dices como, ok, pero me va a salir muchísimo más caro producirlo, no sé, o sea, como que justo darles a entender que los beneficios van más allá de que es un poco más alto su precio es muy difícil. O sea, creo que explicarlo tiene sus limitantes. Sí, creo que es difícil porque a las personas, aunque empiezan a tener conciencia del impacto ambiental que, como tú dices, el ser humano contamina solamente por existir, ¿no? Empieza a ver como, ok, sí, hay conciencia, pero ¿qué tanto? Eso es difícil, ¿no? Es aterrizar. Yo siempre he dicho que el plástico es el villano más aterrador del siglo XXI, ¿no? Y las personas todavía no lo entienden. Creo que hay más sensación como de la contaminación del aire, porque es más palpable, ¿no? O sea, de ver como todo el cielo está negro, ¿no? Pero el plástico, son pocas las regiones que se enfrentan a esta acumulación, ¿no? Enorme, ¿no? Como en Tailandia, Guatemala con el río, que siempre les pongo una foto en las presentaciones de que eso era, es un caos así de un río enorme, así súper caudaloso, que ahorita no tiene agua, pero tiene puro plástico. Entonces, ese tipo de circunstancias, es decir, ok, la economía lineal está provocando esto, ¿no? Y es un foso que se está llenando y llenando y llenando. Entonces, decir como, ok, de ahí hay que partir a la economía circular y la economía circular significa que eso no pase. Entonces, yo es la forma que me enfrento, pero como tú dices, tiene muchas limitaciones el poder decir los bioclásicos permiten una economía circular. Y es bien interesante lo que dices, porque justo nosotros vivimos pues en una gran ciudad en donde tenemos como todos los beneficios y justo no estamos como conscientes de todos esos desperdicios porque no los vemos, no sé, afuera de nuestras casas no hay ríos más que creo que uno vivo y aquí en la ciudad y, o sea, pues no lo vemos, como que no es palpable para nosotros y no dimensionamos pues de este problema. Entonces igual y como que es fácil solo voltear al otro lado y, no sé. Claro, de hecho, algo que a mí me sorprende mucho y lo podemos ver, lo más palpable puede ser como en tu desperdicio de basura, ¿sabes? Normalmente las personas pues, tienen un bote ahí de basura general y como tú dices, los beneficios de la ciudad es que alguien viene y lo recoge. Pero si tú piensas almacenar, no sé, yo creo que un mes que no tires basura, ya es muchísimo lo que se te pone ahí de acumulación y eso es economía lineal porque estás acumulando tu desperdicio. Y en cambio, eh, pensar en una economía circular significaría tener, ok, ¿sabes qué? ¿Qué puedo reciclar? Pero también toda la parte orgánica, toda la parte de compostables, ¿no? Una de las cosas que nos enfrentamos constantemente en términos de consumidor es justo decirles, ok, los bioplásticos van a cambiar, que en lugar de tener un bote de la basura orgánica así de pequeño, así en tu cocina, nada más para unos desperdicios, es que tengas uno más grande donde puedas echar empaques y productos de bioplástico para que todo eso sea circular y tu basura convencional, tu basura que ya puedes tener un tratamiento, sea pequeño. Entonces, eso es la transición. Ahí podemos, cuando tengamos eso, tendremos una versión palpable de cada uno de nosotros, de cómo cambiarnos nuestra vida de una economía circular, de una economía lineal, perdón, a una economía circular. Y claro, te digo, reciclar puede reciclar vidrio, latas, algo, pero muchos del embalaje, muchos de los empaques de cosas de un solo uso es lo que acumula nuestro bote de basura convencional, ¿no? Entonces,
Sí, es un tema súper interesante, es un tema difícil de explicar, es un tema con muchas aristas y eso todavía no nos hemos metido a, y que me gustaría que te lo tocáramos, en cómo es la economía circular de los bioplásticos en términos de huella de carbono, ¿no? En términos, o sea, podemos pasar a ese tema, eh, justo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entender nuestra huella de carbono en una economía lineal versus una economía circular? ¿Cómo, qué les podrías decir justo a la audiencia? Pues prácticamente estarían ahorrando energía, emisiones, ahorrando el desperdicio de agua y también no, no acumulando justo tantos residuos. O sea, creo que esas son como las cuatro métricas que podrías así directamente decir, estoy ahorrando justo energía, agua, emisiones y no generando tantos residuos. Y me encanta, porque sí, creo que desde pequeño, o la mayoría, justo tienen como una constante búsqueda de ahorrar agua. Creo que eso sí se ha implementado, ¿no? Entonces, Sí, de bañarte en en menos tiempos, de cerrar la llave cuando te lavas los dientes, o sea, esa práctica de ahorrar agua, de regar pues, de una forma más eficiente, de lavar tu carro con una cubeta, sí, son cosas que, ¿no? Hay personas que justo, no sé, del agua de la lavadora, ¿no? La usan para arreglar platas, etcétera. Sí, creo que justo para poder atender esta pues, crisis climática que tenemos, lo tienes que atacar desde diferentes partes, ¿no? No solo como justo eso que nos han inculcado más, sino también como todo lo que consumimos. Claro, entonces, primera métrica, ahorrar agua. Segunda métrica, ahorrar energía. Tercera métrica, también ahorrar huella de carbono, ¿no? O sea, ahorrar emisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es que los bioplásticos, por qué los bioplásticos pueden ahorrar emisiones a ti como persona? Y es que justo una de las propiedades, yo creo que bastante interesante de los bioplásticos, es que tienen lo que se llama carbono capturado, ¿no? Al final de cuentas lo podemos aterrizar así, pero vamos a desmenuzar, ¿no? Justo, siempre lo explico así, ¿no? Normalmente la naturaleza toma tiempo, absorbe CO2 del medio ambiente para crecer lo que fue una planta. Entonces nosotros, al utilizar el desperdicio de cáscara de naranja, de fibra de coco, del residuo de café, de diferentes fuentes, obtenemos ese carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de ya obtener ese carbono que ya está en estas cáscaras de desperdicios, evitamos la necesidad de ir a extraer petróleo para obtener ese carbono. Entonces, de esa forma, ahorramos mucha huella de carbono. Así se puede traducir. Entonces, la otra, en el otro lado digamos, del bioplástico, el hecho que puedas compostarlo y puedas degradarlo, también tienes un beneficio de ahorro de CO2. Entonces, al final, si tú tienes una huella de carbono diaria, estipulada por tu economía lineal de tus hábitos de consumo, puedes reducirla drásticamente al implementar simplemente bioplásticos en tu día a día, ¿no? Más allá de esfuerzos que también son buenos, pero tal vez son muy grandes, como conseguir un auto eléctrico, ¿sabes? O poner paneles solares, o, ¿sabes? El simple hecho de empezar a dejar de utilizar plástico e implementar bioplástico puede bajar radicalmente la huella de carbono en cada uno de nuestro día a día, ¿no? Y te digo también que estaba pensando como en la parte de reciclar. Al final estás usando energía, porque pon tú, en las embotelladoras ellos justo tienen como convenios para que les regresen el plástico, el PET sobre todo, y que lo reciclen. Pero al final lo tienes que pasar por un tratamiento, que eso implica justo gasto de energía y aparte algunos químicos, que al final sí se puede tener botellas de PET 100% reciclado, sí, pero justo estás ocupando todavía recursos. Claro, y ¿sabes qué? Diste en un punto medular, así durísimo, porque exactamente, reciclar un producto plástico demanda mucha energía porque tienen que imaginarse eso, tienen que imaginar que pones todo el residuo, lo tienes que triturar, así que primero tienes que prender máquinas para triturar, así pones energía necesaria para cortar el plástico y después metes mucho calor para fundir este plástico para poder entonces ya tener un plástico reciclado, un postconsumo se le llama al plástico. Y en tema de bioplástico, una vez que lo compostas, eso se le llama reciclaje orgánico también, una vez que lo compostas, las personas tienen la idea todo lo contrario, las personas tienen la idea de que para reciclar es bien fácil y de volada y poca energía se implementa, pero para el compostaje tienen la idea
de que necesitas calderas enormes y altas presiones y Sí, esa altas... es la manera industrial. No, pero ni siquiera, o sea, altas presiones y altas calor. No, realmente solo necesitas tierra, unas bacterias, las mismas bacterias generan calor, las mismas bacterias se llaman termófilas, si bien lo dije, generan calor y estás degradando. Entonces, siempre es algo que nos dicen como constantemente, ¿sabes qué? No, pero tarda un montón, y entonces ahí estás dando vueltas y vueltas a la Tierra. Pero nosotros en los bioblásticos que hemos generado, o sea, neta, me impacta, a pesar de que ya conocemos esto, como en 3 semanas, 5 semanas, se degrada completamente y en tierrita así, o sea, super X, ¿no? Entonces ni siquiera necesitamos enriquecerla, ¿sabes? Entonces, justo, o sea, reciclar el plástico demanda mucha energía, o sea, tú tienes que suministrar mucha energía. Y en tema de una composta, de una biodegradar el bioplástico, para nada. O sea, es un proceso natural, es un proceso que pasa en el medio ambiente. O sea, por eso cuando caen las hojas en otoño, pues no se acumulan. Luego para invierno ya no están. Sí, y es súper importante recalcar que habría un nicho en donde los bioplásticos podrían tener o sea, ser súper útiles, justo para estos desechables que te dan como cuando vas por tu comida o algunas bolsas de plástico, como justo estos plásticos de un solo uso, ¿no? Claro. Que es en donde totalmente, o sea, los usas y van. Entonces ahí es donde los bioplásticos pues entrarían perfecto. Claro, entonces creo que sí. Si algo hoy podemos darte, a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, es entender perfectamente que la definición calcada de economía circular también es una definición calcada de los bioplásticos, ¿no? Esta capacidad de transicionar, de extraer recursos y acumular es justo lo que los bioplásticos pueden permitir, ¿no? En lugar de extraer más recursos, utilizas un desperdicio y en lugar de acumular, se va a degradar, se va a compostar y entonces eso lo vuelve exactamente circular. Entonces, creo yo que es un tema súper interesante que podemos ir platicando y discutir más adelante, pero me gustaría que brincáramos justo al otro segmento, que este segmento lo llamamos justo cuáles son los retos para, en este caso, cuáles son los retos, los desafíos principales para que los bioplásticos puedan ayudar a la economía circular y vamos a platicar un poco de soluciones, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones, ¿no? Entonces, creo yo que el primer reto justo es esta escala de producción y cómo nos ha costado a nosotros escalar la producción. Entonces cuéntanos un poquito cómo, o sea, la complejidad de este desafío. Pues creo que sí nos ha costado muchísimo trabajo porque es pues todo un proceso, ¿no? Lleva la parte de R&D, o sea, investigarlo, después de tenerlo en lo teórico, pues pasarlo ya a algo más físico, iterar. Y luego es justo, o sea, ya sacaste tu prototipo. Y ahora, ¿cómo logras, o sea, hacer 1000 de esos que te los piden? Sí, de hecho, tal cual, eso nos ha pasado. Hemos tenido pláticas, por ejemplo, con, digamos, una marca famosa aquí en México que hace tinacos, ¿no? Para no decir la marca. Eh, y justo nos decía, ok, va, pero yo hago 1000 tinacos al día. Entonces, y eso pasa, es como, ok, si esta empresa quiere cambiar de una economía lineal a una economía circular a través de los bioplásticos, la capacidad de escalabilidad es brutal. O sea, 1000 tinacos diarios son 60 a 100 toneladas de material del bioplástico al día de producción. Y este reto de escalabilidad es, creo que el más importante para transicionar, ¿no? Normalmente eso siempre lo veo en foros de discusión o en paneles de discusión donde hablan de por qué estamos tardando tanto para una transición a la economía circular en todos los aspectos. Y creo que el reto más grande no es el consumidor, no son las normativas, es la dificultad de escalar rápidamente para suministrar, ¿no? Y que También sea rentable. claro, o sea, y mira, pon tú que lo logres rentar, o sea, y aunque tengas todo el insumo, El apoyo. el apoyo y todo, aún así escalar, o sea, llegar a esa capacidad de producción y de estar fabricando mm, constantemente una cadena de suministro, fiable y calidad, es súper difícil, es retador enorme. Sí, yo creo que aquí justo tiene que ser como un trabajo en conjunto en donde te apoyes como de convenios justo con este sector agroindustrial para como obtener esos residuos y que sea tu materia prima como constante, ¿no? Porque si no, es difícil. Sí, es difícil. O sea, imagínense, en un proceso de bioplástico, tú primero
valorizas el residuo, si es funcional, si se puede extraer, pero después tienes que extraer los componentes porque el residuo así solo no lo transformas en el plástico. Extraes componentes como celulosas, alginatos, almidones, pectinas, etcétera, y después eso lo plastificas para que tengas un bioplástico. Entonces, son diferentes procesos. Entonces, a veces nos dicen como, bueno, pues tengo un montón de materia prima, tengo mucha fibra de coco, ¿no? Es como, ¿qué? Pero no me la puedo llevar todo de un día a otro porque los equipos industriales, pues, o sea, son por etapas. Hoy produzco 5,000 piezas y el siguiente escalón son 50,000 piezas y el siguiente escalón son 500,000 piezas, pero te enfrentas a que se necesitan 50 millones de piezas al día. Entonces, es un gran reto la escalabilidad para lograr que una industria entera llegue a la economía circular. Pero y entonces, Vic, ¿qué se puede hacer? Bueno, creo yo que una de las soluciones justo para buscar la escalabilidad, o sea, es seguir el desarrollo, ¿no? O sea, no quitar el pie del acelerador y, y sentirte gratificante de los logros que ya se han logrado, ¿no? Por ejemplo, si hoy ya hay empresas que ya escalaron la producción de popotes de bioplástico, porque creo que eso ya hay por todos lados. Entonces, ok, es un gran logro. Vamos al siguiente. Ahora, ¿qué tenemos que escalar, no? Entonces, nosotros, por ejemplo, de que, ok, ya nosotros podemos producir 50,000 envases al mes. Ok, tal vez se necesitan 1,000 o 1 millón de veces más, pero ok, es un gran logro. Hay que seguir constante con eso. También creo yo que la falta de conocimiento teórico y práctico sobre los bioplásticos es el reto de la escalabilidad. Entonces, conforme más difusión exista, como en este podcast, o más en la academia se puedan desarrollar más propuestas, mayores emprendedores surjan, en el tema de escalabilidad, poco a poco vamos a ir resolviendo, ¿no? Sí, justo en esta parte de la educación que mencionas, o sea, creo que estaría ideal que justo te den como esta educación ambiental desde pequeño, ¿no? Que lo incorporen casi casi en el temario y hablen, empiecen a hablar de esto. Sí, creo que la sociedad está lista para este cambio. Se le tienen que enseñar cómo hacer el cambio, evidentemente, porque nadie quiere vivir en la basura y todos queremos un planeta que nos dure para siempre, ¿no? Entonces, esta sensación de que nacimos en un mundo ya como con cuenta regresiva, pues nadie lo quiere, ¿no? Entonces, sí es importante la educación científica, la educación ingeniería, para apoyar estos desarrollos, ¿no? Y creo que va muy bien. Pero también hay otros retos, no solamente la escalabilidad, ¿no? Creo que un gran reto y que sin duda existe, que yo digo como, ok, se puede resolver, pero existe, no podemos ser ciegos a esto, es la falta de infraestructura específica para el reciclaje, la recolección, reciclaje y compostaje de estos bioplásticos, ¿no? Alguna vez llegué a conocer a una persona importante que comercializa desechables de bioplásticos y ella me decía, ¿no? Que en cuanto exista más oferta de productos compostables en el mercado, iba a surgir una demanda de servicios de compostaje. Y eso me lo dijo hace 5 años aproximadamente y lo he visto. He visto que ha crecido los servicios de compostaje, pero sigue siendo un reto, ¿no? Porque si hoy transicionáramos completamente a una industria, así como de una industria que, que produce, no sé, 50 millones de envases al día, no existe la infraestructura para compostar todo eso. Tal vez sí para 50,000 envases al día, pero 100 veces eso, 1,000 veces eso, todavía no existe. Entonces, sí, eso sí es un reto, ¿no? El reto de, vamos a hacer centros de recolección específicos, vamos a implementar un bote de compostables, ¿no? Entonces, eh, creo que eso también puede dificultar a que una industria cambie completamente de la lineal a la circular. Sí, es un cambio que no se puede hacer como de la noche a la mañana, ¿no? O sea, creo que la verdad estas empresas tienen que tener, justo hay una herramienta que se llama hoja de ruta, en donde ayuda como a las empresas a esta transición, en donde tienen como que plasmar su visión, sus objetivos, cuáles son sus prioridades, ¿no? Como justo qué temas quieren atacar. Y si sí están interesados en empezar a atacar estos temas para combatir el calentamiento global y todo esto, pues que tengan como muy claro ese caminito y que vayan como midiendo su proceso, su progreso, que haya apoyo. Mira, una de las cosas
que creo yo que las empresas se enfrentan es que pueden tener esas herramientas, esos acompañamientos, los pueden estar ayudando a transicionar. ¿Sabes qué? Nosotros, por ejemplo, como Intelectos, vamos a analizar el producto que tienes, vamos a ver qué tipo de plástico puedes utilizar y vamos a empezar a implementarte. Nos han dado solo reto de escalabilidad y ¡pum! Pero siguen teniendo esta falta de diseño en cuestiones de, ok, ¿qué le va a pasar a mi expresión final? ¿No? Entonces sí es un reto. La temporada pasada en algún episodio, la verdad no me acuerdo cuál, pero hablamos de una noticia muy interesante que se llamaba, una empresa que se llama Valera, algo por el estilo, desarrolló una sandalia de bioplástico, así 100% unisex, y ya, la verdad es que me encantó, creo que incluso era un biocompuesto de canela, entonces así, sí estaba padre, pero algo interesante que hizo esa empresa, porque es como a retail, ¿no? Tenía tiendas, es que en cada una de las tiendas puso una recolección, ¿no? O sea, tú podrías, una vez que tu sandalia se te rompía, se te desgastaba, ya la querías, pues la ibas y la retornabas, y ellos ya tenían una alianza con una planta de compostaje local. Entonces, sí es todo un reto, ¿no? Es todo un reto decir, ok, yo ya estoy transicionando, pero me tiene que importar, o me está importando también el planear la disposición final de mis productos. Y con esta falta de infraestructura al día de hoy, pues sí puede ser difícil la transición a una economía circular completa, ¿no? Sí, claro. Y también justo, o sea, creo que una de estas soluciones podría ser como en la educación, ¿no? Claro, y una educación gubernamental, ¿no? Al final de cuentas, creo que es necesario también hacer esfuerzos para educar al gobierno, no tanto como protestar y friccionar, que sí es necesario también decirles, oye, ya el plástico tienes que limitarlo, pero también tener una colaboración muy, muy cercana entre la academia, entre el gobierno y el sector público, para decir, ok, estos son los bioplásticos que se están desarrollando, estos son los bioplásticos que se están comercializando, y esto son las necesidades de infraestructura nueva que el gobierno tiene que implementar y justo educar a las partes que están en la recolección, a las partes que están separando basura, en las partes para decir, ok, y también educar al gobierno, decir, ok, una vez que compostes o que impulses la compostabilidad, ¿qué puede hacer con eso? ¿No? O sea, ¿cómo puede eso ayudar a la misma ciudad a reverdecer pues justo las áreas vegetales, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que aquí sería como recalcar justo como casi casi las bases de la sostenibilidad, que es que va a impactar positivamente tanto a la parte ambiental como a la económico, pero también la social. O sea, al final todo esto se hace por las personas, ¿no? Y desde ahí vienen los principios de ESG, que justo también es como Environment, Social y Governance, porque al final sin el apoyo del gobierno no se podría. Sí, porque no puedes generar un impacto sin tener justo alineado todo esto, ¿no? Alineado aspectos ambientales, alineado aspectos sociales y que el gobierno quiera hacer esa transición de la forma que hoy conocemos, ¿no? Entonces, pues para resumirles este segmento, los desafíos más grandes que encontramos para que los bioplásticos puedan ser este agente de cambio en la economía circular es pues, la escala de producción, la falta de infraestructura en la recolección, reciclaje y compostaje, la educación, ¿no? Y la concientización, y obviamente los costos y la complejidad que existe. Pero también existen ya formas en las que se están atacando, que las estamos platicando. Obviamente la investigación y desarrollo, ¿no? Es que las personas empiecen a seguir desarrollando ciencia, publicando artículos, publicando logros, ¿no? Para que pueda permear a otras personas que tengan ese intensivo. La colaboración entre el sector privado y sector público es fundamental para cualquier cosa. La educación y sensibilidad, ¿no? Lo que hacemos en este podcast, hablarles un poco más de por qué me tienen que importar, por qué me tiene que interesar, cómo me sensibilizo al respecto, ¿no? Así que si hasta ahorita les ha educado, dejen su like y pongan un comentario sobre qué tanta educación creen que todavía hace falta sobre estos temas de economía circular. Y obviamente otra solución son los apoyos financieros. Ujú. Y ahora, a pesar de todos estos desafíos, ha habido casos de éxito. Claro que ha habido casos de éxito y casos de éxito específicos sobre cómo una empresa logra migrar a la economía circular gracias a los bioplásticos, ¿sabes? Entonces, Xavi, cuéntame uno de estos casos de éxito, cuéntame un poco de por qué logró la transición y qué lo hace exitoso en este caso. Pues, o sea, creo que es una marca que la mayoría de nosotros conoce, es muy famosa, es Lego y bueno, esta es una línea que lanzó como sus piececitas, que son de plástico, con bioplástico.
Ok. Los ladrillitos, los hizo bioplástico. Y eso me encanta, porque Lego produce, innova demasiado en piezas, innova demasiado en formas, en, no sé, armables, muchos Y que productos todo, nuevos. literal todo, o sea, series, películas, caricaturas, cosas, no sé, ya hasta hay monumentos, todo lo saca Lego. Claro, entonces imagínate la cantidad de plástico que Lego utiliza, la cantidad de plástico y que va a seguir utilizando porque como tú bien lo dices, vienen movimientos, vienen más películas, vienen cosas, Y a íconas todos para les la ciudad, encanta. y a todos, sí, a todos se encanta, o sea, se ha hecho justo una tribu muy grande de esos consumidores. Pero Lego tiene un gran problema justo de economía lineal. O sea, porque al final, o sea, todo lo que produce es plástico, extrae del petróleo, se refina, y al final, todos los Legos que se han comprado, o la mayoría, pues Seguramente siguen existiendo por siguen ahí. existiendo por ahí, exacto. Y cuando, si tú tenías un Lego de niña, y tal vez este rompió, este perdió, está en la basura, ¿no? Y si tienes alguno ahorita, que lo tengas de colección, pero puede venir un terremoto, puede venir que no te gustó, te mudaste, lo que sea, y al final va a terminar en la basura, o sea, No, y prácticamente vi cosas, puedes morir y el y el Lego va a Lego va a estar, seguir sí, estando, va a los seguir. monumentos de Legos, y ahí van a seguir, va a decir, este monumento se construyó con mi bisabuelo, ¿no? Y ahí va a estar intacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lego está buscando llega a una economía circular y la clave, claro, son los bioplásticos. Y ahora está implementando un bioplástico de PLA utilizando el residuo de la caña de azúcar, ¿no? Y el PLA es un bioplástico poliláctico, residuo poliláctico que se utiliza en la fermentación. Entonces, les permite empezar a producir a grandes escalas y creo que Y reducen su huella de carbono. tal cual también, o sea, entonces está evitando el desperdicio, está utilizando residuos agroindustriales Y y siguiendo con su línea. la verdad es que Lego es un gran caso de éxito, seguramente lo va a lograr porque hace falta todavía que el consumidor se pueda familiarizar con esta propuesta y espero que la próxima vez que vean un Lego y que diga como bioplástico sepan específicamente que están migrando a la economía circular. Pero cuéntame sobre otro gran caso de éxito de esta misma línea, ¿no? Cómo los bioplásticos permitieron la economía circular en una empresa. Ahora mirando un poco hacia el sector pues, de la cerveza, hay una cervecera danesa, justo, es Carlsberg, que está justo implementando los bioplásticos en sus envases. Tal cual, esta noticia, la dijimos creo que en el primer episodio de la temporada 1. Es una empresa justo que dijo, ¿sabes qué? Yo no sé qué es más sustentable, el plástico o el vidrio, y la respuesta fue el bioplástico, ¿no? Entonces, justo en economía circular se compara, ¿no? O sea, entre los materiales, ¿no? Entre los procesos, y a veces me encuentro mucho este pleito, ¿no? ¿Sabes qué? No, es que el plástico es más circular que el vidrio porque bla, 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 y porque las métricas y todo. Y la verdad es que es difícil ese debate, pero cuando pones una tercera opción, en este caso los bioplásticos, definitivamente tienes una mejor economía circular, ¿no? Entonces, esta empresa tiene un bioplástico de celulosa, ¿no? Ellos extraen la celulosa del residuo de la madera, ¿no? De todo el acerrín que sobra, y, y creo que han hecho una buena implementación en el mercado, o sea, digo, al final no está aquí en México, no la tenemos como testificada, pero he visto muchos comentarios como en línea sobre la buena recepción de este. Y justo ayer estaba sacando unas noticias nuevas y Absolute Vodka va sobre lo mismo. Está a punto de lanzar ellos en UK una botella igual de celulosa muy, muy similar al envase final de esta. Y son Entonces, retornables, que eso es lo padre. sí, sí. No, y además compostables, porque punto que dos, tres usos, la verdad no sé, pero el punto es que ya tienes diseñado la disposición final, o sea, ya sabes que se va a compostar. Y eso creo que es un gran, gran caso de éxito de esta industria de la cerveza y los licores, ¿no? Sí, yo estoy para que vean que también, o sea, estos bioplásticos empezamos en juguetes, vamos a cervezas y también Ford, que es justo de automóviles, o sea, justo desarrollando piezas para los automóviles, para el interior sobre todo. Claro, creo que en la industria automotriz, y lo hemos explorado mucho últimamente, hay mucha implementación de bioplásticos. La industria automotriz es como súper amiga de la industria de los plásticos, porque muchos, muchos años se llevan desarrollando plásticos sintéticos específicos
para el desempeño automotriz, porque necesitan que sean livianos, que sean resistentes. Entonces tienen una gran colaboración. Entonces tal vez en la parte funcional el plástico sea muy difícil de reemplazar porque lleva años de ingeniería en eso. Pero la parte estética, justo lo que están buscando sustituir porque quieren una economía circular. En el 2017, me parece, Ford hizo un convenio con José Cuervo para todo el residuo del agave, empezar a desarrollar. Lo primero que hicieron fueron las cajas de herramientas que venían en los carros de un biocompuesto de fibra de. Pero claro, ya empiezan a tener nuevas iniciativas y ponerlos en lo estético, manijas, volantes, y no solo eso, también Mercedes hizo un convenio con una startup de biocuero y justo Para sus asientos. para sus asientos. Entonces, justo los bioplásticos, los biotextiles permiten que también estas industrias automotrices migren a una economía circular. Y Ford es un gran ejemplo. No, la verdad es que está buenísimo. Y ya por último caso de éxito, ya vamos a ir cerrando, la verdad, tenemos a Danone. Danone desarrolló, bueno, todo el mundo conoce estos envases de yogur, ¿no? Que están en el refrigerador, donde viene tu Danonino, tu Yoplait, cosas por el estilo, ¿no? Y justo en Europa prototiparon y desarrollaron un envase PLA y unos envases de PHA, ¿no? Para que pudieran dejar la dependencia al plástico en los envases. Creo que esto es un gran logro porque ese tipo de productos que no están categorizados como de un solo uso, como los popotes o los vasos echables o los cubiertos echables, realmente también son de un solo uso. Sí, te comes tu yogur, te lo tiras. Sí, que tal vez tarden, pues no sé, no sea tan instantáneo porque el popote se produce hoy y hoy ya está en la basura, pero sí también solo te sirve una vez y lo tiras. Entonces, esto puede ser palpable porque una vez que te acabas tu yogur, lo tiras pero al residuo orgánico y eso se va a compostar en unas semanas. Entonces, eso es migrar de la economía lineal que tiene Danone de que está utilizando plástico, está produciendo sus envases, salen al mercado, lo compras, te lo bebes y lo tiras y se acumula. Entonces, es justo el cambio. Entonces, en lugar de tirarlo, se va a compostar y en lugar de utilizar plástico, empiezan a utilizar bioplásticos que se producen a partir de residuos renovables. Y creo yo que son cuatro grandes ejemplos, cuatro grandes casos de éxito de diferentes industrias y lo que tienen en común es que los bioplásticos les permiten migrar a una economía circular. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar este gran episodio. Les agradezco muchísimo lo que tienen, los que han estado hasta ahorita. Recapitulando un poquito más lo que vimos en este episodio, pues bueno, vimos justo cuáles son los beneficios de los bioplásticos en la economía circular, los beneficios ambientales, ¿no? De que el hecho de que utilice residuos orgánicos, el hecho de que ahorre huella de carbono, el hecho de que se pueda compostar y no se acumule, ¿no? Vimos también cuáles son los retos principales, vimos que los retos principales de producción y escalabilidad, son todo un desafío. Vimos también que una de las grandes soluciones es que haya mayor vinculación entre la academia, la industria y el gobierno y sobre todo, pues bueno, casos de éxito. Entonces quiero agradecerles justo, espero que les haya gustado este nuevo episodio de Hablemos de Bioplástico. Esta nueva temporada se llama Hay un bioplástico, existe un bioplástico para cada uno de nosotros. Y sí. Y sí, ahí está, ya lo vieron. Si tú eres de economía circular, hay bioplásticos para ti. Si tú eres de la industria de los carros, hay bioplástico para ti. Si tú eres de los alimentos, de la cerveza. Y bueno, sobre todo, vamos a compartir un poco en nuestras redes sociales. Sabi, alguien donde te quieran contactar, tu LinkedIn, por ahí. En LinkedIn me encuentran como Sabina López Bautista y en Instagram como Sabina A_LB. Súper. Ya saben que a mí me pueden buscar como Víctor Antonio Plásticos en cualquier red social. Por ahí les aparecen los arrobas. También van a estar abajo los links. Pueden escribirme si tienen alguna duda, si encuentran un bioplástico ahí en su día a día y digan, oye, ¿esto qué es? Adelante, pueden hacerlo. Si les gustó este episodio, el próximo vamos a explorar cómo la revolución de los bioplásticos en la industria del embalaje. Así que si tú quieres aprender justo cómo los bioplásticos están transicionando y están revolucionando la economía de la industria del embalaje y de los envases, no te pierdas el próximo episodio. No te olvides de darle me gusta, guardar este episodio, compartirlo, nos ayuda muchísimo a tener más difusión, a poder llegar a más personas, a seguir hablando de bioplásticos y
También les recordamos que tenemos un newsletter en LinkedIn, el link igual se lo dejamos por aquí, en el cual hablamos temas más específicos, justo como las métricas que hoy se comentó Xavi, ¿no? Sobre qué es hoja de ruta y muchas otras cosas. Ahí ponemos información de cómo transicionar, parámetros, casos de éxito a detalle y bueno, un sinfín de recursos digitales que tenemos aquí trabajados. Eh, y también, si quieren saber qué estamos haciendo en Biointellectus, también pueden seguir nuestras redes sociales de Biointellectus. Les dejamos los links, todo en la descripción. Compartan esto con algún amigo, alguna amiga, para que así juntos sigamos caminando en verde.